un vecino es, no hay seguridad, no hay respuesta de los gobernantes. Y gran diferencia en aquellos municipios en donde gobierna la oposición. 4,000 millones de pesos en pérdidas al crimen organizado, vehículos asegurados, 74 vehículos, más de 200 máquinas tragamonedas, rescates y liberaciones, detenciones, más de 45 individuos. Estamos haciendo algo. Cuando el PAN siempre atacó con mano dura al crimen organizado. Es momento de que dejen la campaña y el discurso de que se pongan a gobernar. Ponían con las cámaras y simulaban con Loret, ya se les olvidó, por cierto. Tú desdices a tu coordinador, entonces. A ver, escúchame. Porque más allá del narco y más allá de estas entidades federativas que están incendiadas, también está el delito del fuero común, el delito común que sufre cualquier vecino que nos esté escuchando, el robo autopartes, el robo casa habitación, la extorsión, el secuestro, el robo en el transporte público. Verdaderamente no hay ninguna política que dé suficiencia a la demanda ciudadana. Te paras en cualquier colonia, en cualquier esquina, lo primero que te dice un vecino es, no hay seguridad, no hay respuesta de los gobernantes. Y gran diferencia en aquellos municipios en donde gobierna la oposición, como Miguel Hidalgo, la alcaldía Miguel Hidalgo, la alcaldía Benito Juárez, en donde la percepción de seguridad está en buenas medidas, y no obstante vemos en la República como la percepción de inseguridad, según el INEGI, es del 61%, como si en gobiernos de oposición, en gobiernos panistas, se puede tener una vida tranquila y segura, y como en gobiernos de Morena, simple y sencillamente es un fracaso. Rápidamente, ¿debería de renunciar Rubén Rocha Moya o deberían de desaparecer poderes en Sinaloa? Te pregunto, Diego, del Partido Acción Nacional. Debe de seguirse el mecanismo constitucional. Nosotros siempre hemos respetado las instituciones y lo que diga la Constitución. Si la Constitución y las leyes de Sinaloa disponen la revocación de mandato y ese instrumento, que sea utilizado y que no por darle la vuelta y por ese manto de impunidad que tiene siempre Morena, se siga protegiendo a sus gobernantes, como lo hizo toda la bancada de Morena, a irle a dar el respaldo y el aplauso en vez de recriminarle su falta de responsabilidad. Arturo Ávila, de Morena, de la 4T, ¿qué decir frente a lo que está sucediendo en Sinaloa? ¿Qué decir frente a la actitud, frente a la postura del mismo gobernador y frente a lo que señalaba hace un momento aquí Alejandra Barrales? Hay una especie de cobijo, de arrebujamiento de la misma 4T hacia un gobernador que pareciera no está dando los resultados o que está siendo insensible frente a lo que pasa en Sinaloa. ¿Qué decir con Empezaría yo nada más por aclarar alguno de los temas que comentó el compañero del PRIAN. Me parece importante ser muy serios cuando traemos a la mesa temas de análisis que tienen que ver con la seguridad. Y cuando hablo de seriedad es porque es un tema muy sensible para las y para los mexicanos. Decía que los delitos del fuero común han incrementado, es falso y se lo compruebo. Todos los delitos del fuero común desde 2018 han tenido un decremento. El único delito que tuvo un incremento hasta el 2024 fue la extorsión, que por cierto, en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un decremento del 13.8%. Podemos ir a cifras del INEGI y podemos ir a cifras, por supuesto, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que, si vamos a venir a una mesa, vengamos a decir verdades, no mentiras. Segundo tema importante, ¿no? Acaban ahorita en la mañanera de dar ya el preliminar de homicidios dolosos hasta el momento. Hace unos minutos dije 72.5 o 73. Hoy se está anunciando, Omar García Harfuch, que la reducción es de 65.8 homicidios dolosos por día. Es el preliminar que se está anunciando hoy. ¿Qué hay que entender cuando hablamos de la seguridad? Solamente para darnos una idea, son 68 asesinatos diarios en promedio. Sí, en promedio. Okay. Y traíamos 100 cuando nos entregó Enrique Peña Nieto, para entenderlo también y ponerlo en contexto. Las desapariciones. Eso es bien importante, ¿no? Para entender el tema de la seguridad hay que entrarle de veras con mucha seriedad. Yo por lo menos te puedo decir, yo estudié seguridad nacional en Harvard, en la escuela de John F. Kennedy. Y ahí hay variables que debes de entender para poder entender un fenómeno geopolítico, ¿no? El fenómeno geopolítico es fundamental para entender el trasiego de drogas en nuestro país. Tenemos un problema de consumo en Estados Unidos, que mientras no se atienda como tal, como un problema de consumo, seguirá habiendo trasiego, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera. Entonces, primero tienes un problema que tienes que atender desde el punto de vista bilateral. ¿Y por qué es importante lo que estoy diciendo respecto al tema de Sinaloa? Porque en Sinaloa, efectivamente, antes de que detuvieran a este delincuente, tenías un promedio de homicidios dolosos por día de 1.5 o 1.7,
que incrementó a partir de la detención a 5.8 y que ha tenido ya un decremento en los primeros 4 meses de acciones del gobierno federal del 13%, suficiente en lo absoluto. Mayo Zambada, ¿te refieres a la captura del Mayo? A la captura. O la entrega del A Mayo. la captura o entrega, como la quieran ver. Uh-huh. Pero ¿qué te dice esto? Que si no hay una cooperación bilateral, te pueden pasar fenómenos que tengan un impacto directo sobre la sociedad. Y esa parte es muy importante tratar de platicarla y entenderla. ¿Por qué? Porque la política de ir tras las cabecillas, esta política de Felipe Calderón, que ponían allá todos los narcos y los ponían con las cámaras y simulaban con Loret, ya se les olvidó, por cierto, ¿no?, el conflicto que generaron con la francesa Laurence Cassés, ¿no?, simulando un acto de detención de una banda de secuestradores, todo eso que hacían ellos. No puedes entenderse la política pública de seguridad en nuestro país deteniendo cabecillas, porque abajo de una cabecilla hay 5 sicarios. Y esos 5 sicarios van a tomar la actividad nuevamente del trasiego de las drogas. Entonces lo primero que hay que hacer es, oigan, la causa del problema. ¿Cuáles son las causas? Uh-huh. Ojo, y con esto finalizo. 1. ¿Cómo logramos detener el consumo que genera el trasiego? Y eso me parece fundamental. Cooperación y coordinación. Y el último, atendiendo las causas. Cuando hablamos de abrazos, no balazos, los abrazos son, para que de una vez quede claro, los programas sociales. Brevemente, muy interesante aquí lo que ha pasado, muy interesante la nota que nos han dado, por cierto, y solo quiero cerrar con este tema. Se ha hablado mucho de cifras, aquí están las cifras. Cito también otra cifra, el INEGI reportaba hace unos días, más o menos 60% de la población se siente insegura en las principales ciudades de la República. Una cosa es la percepción, otra cosa es lo que va pasando por ahí. Uno puede sentir que la cosa está muy mal y de pronto no está tan mal, de acuerdo a algunas cifras, de acuerdo a otras. Hay también cifras negras enormes. Entonces, más allá de las cifras, en el marco de este terror que están viviendo muchos sinaloenses, pero muchas personas además de Sinaloa en el resto de la República, qué decir y cómo ponerse de acuerdo como unión, como representantes para poder resolver este problema, aunado a lo que quiera mencionar cada quien antes de cerrar esta mesa. Diego Garrido del PAN. Pues celebrar que están aceptando que entre cuates, como son amigos el gobernador y los coordinadores de Morena, y entre amigos se cuidan la espalda, y que por eso van a darle su respaldo público a un coordinador de una bancada. Qué bueno que lo aceptan, y también qué bueno que está desdiciendo a su coordinador aquí, el vocero de Morena, porque justamente sucede siempre eso. Cuando están ya con el agua que les llega hasta el cuello, empiezan a lavarse las manos unos a otros y empiezan a echarse las culpas entre ellos, y es lo que va a pasar, y no podemos permitir que lo que sucede en Sinaloa se replique en todo el país. Prácticamente hay una suspensión de garantías, escuelas cerradas, hospitales cerrados, calles vacías, la gente con miedo, viviendo con temor, los niños no pueden salir a jugar, no pueden salir a hacer absolutamente nada. Es una sociedad que evidentemente está en un estado de indefensión y con un gobierno que los tiene abandonados. Por eso, evidentemente, se tiene que aplicar la revocación de mandato, la vía institucional para darle su respectivo cauce a la petición ciudadana, la exigencia, las manifestaciones del pueblo de Sinaloa es que se vaya el gobernador, y no podemos seguir teniendo el respaldo de Morena para con este gobernador. Por el contrario, incluso recordemos cómo la ahora presidenta, cuando fue jefa de gobierno, al iniciar su periodo de gobernante, puso como secretario de Seguridad Pública a Jesús Horta, después prófugo, después declarado delincuente, y reculó en su momento la ahora presidenta. Es momento que también recule en esta estrategia de seguridad, como fue jefe de gobierno y tuvo esa mala decisión. Si ahora está cometiendo una mala decisión el gobierno federal, que reculen y abran los canales para encontrar una solución. Nosotros cierro diciendo que Morena es el partido que le da abrazos a los delincuentes, el partido del fentanilo, cuando el PAN siempre atacó con mano dura al crimen organizado. Gracias, muchísimas gracias, Diego Garrido, del Partido Acción Nacional. Y cerramos desde la 4T, Luis, desde Morena, Arturo Ávila. Primero aclarar, la hipocresía del PAN, del PRI y del PAN, porque son lo mismo, ¿no? A mí me sorprenden estas mesas, ¿no? Y no lo digo yo, el mejor termómetro es el elector. Y allá afuera el elector los ha mandado al basurero de la historia. Fueron pésimos gobernantes, terribles gobernantes. Hicieron un desastre de nuestro país. Segundo tema importante. Quiero aclarar en esta mesa que cuando yo dije que fueron el coordinador y los diputados federales del estado de Sinaloa a respaldar al gobernador Rubén Rocha, me parece que es una posición de la cual tienen derecho, ¿no? No hay un delincuente,
no hay un proceso en contra del gobernador, y además me parece que el coordinador respalda a un amigo, y me parece eso algo noble y algo que yo le reconozco a Ricardo Monreal, con quien tengo una gran amistad, una gran cercanía y a quien respeto mucho. Solo que si nos reiteramos lo mismo o no, Arturo, te lo pregunto, no es un respaldo de toda del la grupo bancada. parlamentario, no es un respaldo de todo el grupo. Yo hubiera visto a Es 256 diputados federales allá, ¿no? Me parece que hay que respaldar la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum. Y a eso voy ahorita. Fíjate qué datos te voy a dar para cerrar. En Guanajuato, gobernado por el PAN, ¿no?, está el lugar donde más homicidios dolosos hay. Muchos más que en Sinaloa. Y entonces, ¿qué? Con la renuncia de la gobernadora, ¿vamos a arreglar el problema? ¿Le vamos a pedir que renuncie? No te veo diciendo nada en esta mesa. Segundo tema, el estado de Chihuahua tiene más homicidios dolosos que Sinaloa, gobernado por Maru Campos. ¿Qué le pedimos a Maru? Que renuncie también, que desaparezcan los poderes. También le vamos a pedir eso. ¿Esa es la solución? No, hombre, si saben hacer política ustedes, ¿eh? Tercer estado en esta misma lista, Jalisco, tiene más homicidios que Sinaloa, gobernado también por Movimiento Ciudadano. ¿Qué? ¿Le vamos a pedir también al gobernador que se vaya, que desaparezca? Esa es la solución tan simple. Perdónenme, nosotros estamos dando resultados y con esto finalizo. Principales acciones: 115 armas largas incautadas, municipios 36.502, sustancias ilícitas, metanfetamina hemos decomisado 10.715, fentanilo, el decomiso histórico 23.000, marihuana y cocaína más de 120 kilogramos, infraestructura criminal desmantelada, 14 laboratorios inhabilitados, efecto económico más de 4,000 millones de pesos en pérdidas al crimen organizado, vehículos asegurados, 74 vehículos, más de 200 máquinas tragamonedas, rescates y liberaciones, detenciones, más de 45 individuos. Estamos haciendo algo. Sí, y eso me parece importante. Nadie dice que no. Y tampoco le cambia la vida a la gente de Jalisco. No. Y tampoco le cambia la vida a la gente de Chihuahua. Y tampoco le cambia la vida a la gente de Guanajuato. Pero soluciones simplonas, como las que plantean, no hacen. Abrazos a niños asesinados delincuentes en Guanajuato. Morena, el partido del fentanilo. En Chihuahua. Gracias, Arturo. Rápidamente, Diego, 30 segundos. Combatimos el fentanilo porque ustedes votaron en contra Morena, de la Cámara de Diputados. El partido del fentanilo nunca va a aceptar su responsabilidad y solo le echa la culpa a otros gobiernos. Contra la prisión preventiva oficiosa del fentanilo? Es momento de que dejen la campaña y el discurso de que se pongan a gobernar y a hacer lo que les toca. Alejandra Barrales. Sí, yo no entiendo, están a la altura y no van a poder. Gracias, Diego. Alejandra Barrales. Yo entiendo la molestia, la frustración que genera el tratar de defender lo indefendible. O sea, eso me queda claro. Pero no dejemos de ver por la gente. O sea, sí es real, hay cifras, se están haciendo cosas, demás, pero eso no le va a cambiar la vida a la gente de Sinaloa. Hay que tomar medidas contundentes. Ya. Hoy estamos hablando de Sinaloa, sí existe Guanajuato, sí existe Jalisco, y en su momento, pues Chihuahua. vengamos aquí a la mesa a discutir sobre eso y veremos qué hacer. Pero hoy estamos hablando de Sinaloa. Gracias. Y hoy hay que tomar medidas fuertes en Sinaloa. Alejandra, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Gracias a usted. 5640-05-1025, el WhatsApp reventó.